Hola, hoy voy a hacer un vídeo montando esta bici, una bici que corrió el Tour de Francia en 1999, era la bici de Christophe Moreau en el equipo Festina. Hacer un vídeo transformando esta bici en gravel. Grabaré todo el proceso de cómo montarla, explicaré por qué estoy montando como la estoy montando y luego la vamos a probar y ver si merece la pena que vosotros también, si tenéis una bici antigua, la transforméis en una bici de gravel. ¿Vale? Vamos a ver. Para explicar un poco de historia de esta bici, que yo creo que merece la pena, conocí a un mecánico del equipo Festina y se la compré en 2001 más o menos. Esta bici era la bici de Christophe Moreau. ¿Se ve? Pero mira, todavía le quedan las pegatinas del Moreau. En el 1998, eso es, 98 hizo el 27 en el Tour, al año siguiente quedó el cuarto y eso, en la época era una bici buena. Esto no se vendía, esto está hecho a mano, ya veis que tiene el cacharrito este para ponerle el dorsal, pues las pegatas de su publicidad. Bueno, es una bici que tiene eso aquel, yo no lo estaba utilizando. Esto ha hecho conmigo triatlones, carreras de bicicleta y demás. Pero en 2009 más o menos me compré una bici de carbono. Si queréis ver el vídeo de actualización de esa bici lo tenéis aquí. Y por cierto, si os gusta el canal, suscribiros y darle a las notificaciones, ¿vale? Como os decía, me compré una bici de carbono y esta bici me parecía que no era una bici demasiado buena para ponerla en bici de calle y ha estado en mi garaje todos estos años sin darle uso. Me da muchísima pena, la verdad. Y ahora que se está poniendo tan de moda el gravel y demás, he tenido la idea de montarla como gravel o bici de aventura o lo que sea. Con una bici antigua se puede montar una bici de gravel aventura, pero no se le pueden meter ruedas de 30, de 40 o así. Entonces voy a montar las ruedas más anchas que pueda. Voy a cambiar la maneta delantera del freno, ponerle una de 11 y para que pueda meterle también un desviador trasero de caja larga, así montar un desarrollo más adecuado para gravel. Evidentemente pues también le voy a cambiar las ruedas, cambiar la cadena, le voy a cambiar el piñón y le voy a cambiar la cinta del manillar y poco más. Por ahora voy a hacerle lo mínimo. Lo vamos a probar y os daré mis conclusiones sobre el tipo de gravel que se puede hacer con una bici antigua convertida y os voy a decir qué tal, ¿vale? Voy a empezar el montaje con esta rueda. Es una rueda que utilizaba para entrenamiento. He elegido unas Vittoria Terreno Mix para la rueda trasera y el Schwalbe G1 Speed, que son neumáticos mixtos o completamente de seco. Entonces empezamos a montar esto y también le voy a meter el nuevo piñón que he comprado, que es un Shimano 105 1134. Por el momento no me voy a complicar a montarlos como túbeles. Ya he montado el neumático trasero, la verdad que me está pareciendo bastante grande y tengo un poco de tensión. Yo para verificar las dimensiones reales del neumático utilizo una página que os voy a meter el enlace aquí abajo. Parece que entrará. El punto crítico en esta bici no son los puentes del freno, sino el tubo trasero. Mira qué poca distancia hay aquí. Si no habéis montado nunca un piñón, saber que necesitáis una pieza como esta para apretar el piñón, ¿vale? Y una llave fija del 19, creo. Apretáis, vamos a montar el pasador. Rueda trasera completa, ahora voy a seguir con la rueda delantera. La Schwalbe G1 Speed de 30, estoy comprobando que no tenga ningún pellizco ni nada. Y ahora necesitamos un Engine 5 para aflojar la maneta. Se me olvidaba, antes de desmontar el cambio hay que soltar el cable. Aflojamos el freno trasero. ¿Vale? ¿Veis cómo sale el cable? Entonces, listo. Primer cable. La maneta. Y trae solo un cable, así que bueno, ya me las apañaré a ver si tengo un cable o tengo que utilizar uno antiguo. Bueno,
Voy a mirar si en la caja del cambio hay un cable para el cambio y si el otro es de freno. Trae cambio largo de 105 y poco más. ¡Ah! Vale, estoy comparando larguras de cables con los de Campanolo y el cable que trae es el de cambio. Hay que meter el cable del freno aquí. Vale, veo el agujero de salida. He visto que encaja bien, así que le he metido el cable Campanolo, que está nuevo además. Y vamos a ver qué tal va. Y luego el cable del cambio aquí. Ahora voy a desmontar la antigua cadena. Necesitáis un tronchacadenas como este. Y es bastante sencillo. Se coloca, se empuja y ya está. A la basura. Desmontamos el cambio trasero también. Y montamos el cambio de 105. Hay diferentes versiones de desviadores. Hay que fijarse bien en la capacidad total del cambio. Por ejemplo, este tiene una capacidad máxima de 39, entonces hay que restar el plato grande menos el plato pequeño. En mi caso, entonces estoy dentro de la capacidad máxima. Y luego hay que fijarse también en la corona máxima que admite el desviador trasero del cambio. Para medir la longitud que necesita la cadena, al final hay que cortarla, ¿vale? Y el más fácil suele ser poner el plato grande y el peñón pequeño más 2 eslabones. O también la gente suele utilizar el de poner el plato grande y el peñón pequeño, ponerlo, colocarlo y que el desviador trasero tenga algo de tensión. Yo hago un mix, calculo la distancia, pasarlo por el cambio con el plato grande, piñón grande, y luego le sumo esos 2 eslabones y simulo, lo meto en el cambio para ver que realmente va bien. Cadena en el tronchacadenas. Esta vez sí Manu nos honra metiendo instrucciones en las cajas, ¿vale? Y se explica claramente cómo utilizar el cierre rápido, que es bastante sencillo. Son estas 2 piezas que os he enseñado antes. He elegido unos pedales mixtos, ¿vale? No sé si los conocéis, pero al final tienen una parte como que se pueden utilizar con zapatillas normales y la otra con automáticos. Yo creo que voy a utilizar la bicicleta bastante para ir con zapatillas de montaña y hacer aproximaciones al monte, así que creo que me parece que es una opción ideal. La manera correcta de terminar de cerrar el cierre rápido es meterlo encima para que tenga tensión, darle al freno y darle al pedal. Para abrir sí que necesitaremos la herramienta. Vale, yo ahora no lo voy a hacer porque tengo el freno sin montar todavía. Esta es la tija original que tenía, una Campanolo Record de titanio. Esta tija se bloqueaba completamente en el cuadro, entonces le cambié por esta antigua tija que tenía. Voy a intercambiar los sillines porque este me gustaba mucho más. Vale, listo, esto está bien. Como aquí en el caballete me está cogiendo el cable del freno, lo voy a hacer bajar abajo y le voy a hacer fuerza, ¿vale? ¿Habéis oído el clac? Pues listo. El tope del plato grande se ajusta con la ruedecilla de abajo y lo que estoy viendo también es que el desviador no está completamente en paralelo al cable, entonces ajustaré eso también. Pasamos a ajustar el cambio trasero. Tiene 2 tornillos en el que pone H y Low. High es High Speed, Low Speed. O sea, entonces el High indica la corona más pequeña y el Low la corona más grande. Entonces lo metemos en el plato pequeño, piñón pequeño. Ni siquiera pasa al piñón más pequeño, entonces lo que tengo que hacer es soltar el tornillo que pone High. Y hago lo mismo, me subo a la corona más grande, sigo ajustando. ¿Oís el ruido? Ese ruido. Al final lo que está ocurriendo es que la ruedecilla está tocando con la corona más grande. Eso es porque hay que ajustar el tornillo de tensión, creo que se llama. Cerca de los dos tornillos de los topes, hay un tercer tornillo que sirve para ajustar esta altura. Ya está. Hasta que deje de sonar. Esto ya está.
bicicleta de carretera con ruedas un poco más anchas y evidentemente como llevo presión de 4 bares pues se nota. Además no voy con pedales automáticos, entonces pues evidentemente no se siente como una bici de carretera rápida, pero va muy bien, van a hacer muchos kilómetros muy cómodo, yendo rápido, y por ese lado no hay ningún problema. En tierra la conclusión es más negativa. A ver, sabiendo que las bicis de gravel no son bicicletas de montaña, ¿eh? Al final lo he traído a un terreno que me parece el límite para esta bici y para las bicis de gravel. Hay mucha gravilla, en este terreno también hay piedras y ha estado lloviendo los últimos días. Y mi conclusión rápida es que evidentemente la voy a utilizar, pero que tiene muchas limitaciones. Vamos por partes. En desarrollo, igual agradecería tenerlos compact, pero como los terrenos que puede hacer esta bici no son muy de montaña, tampoco me parece lo más crítico de la bici. 2 ruedas. Ahí sí que hay un problema. Estas ruedas con tan poco taco están bien para eso, para gravel muy ligero y sobre todo seco. Está húmedo y demás, no voy con nada de seguridad. Y subiendo también, a nada que hay piedras mojadas, barro y demás, pues al final cuesta. Eso habéis fijado, pero he tenido que quitar el Vitoria detrás porque no me entraba. A nada que hay un poco de barro, empieza a tocar los puentes de los frenos y se hace impracticable. ¿Habéis visto ahí cómo se ha ido la rueda? Hubiese agradecido poderle meter ruedas más anchas. Antes la limitación de esa bicicleta y bicicletas con frenos de puente, que bueno, pues es lo que es. Geometría, potencia y todo eso, pues está bien. Yo creía que al andarlo en el monte echaría de menos una geometría más cómoda, pero no le veo mayor historia. Frenos, pues habría que comparar con los frenos de disco, pero bueno, no creo que sea el mayor problema. El mayor problema son las ruedas, que no te dejan ir a la velocidad que podrías, y los frenos, la verdad que hacen su función. Frena decente, seguramente los frenos de disco frenarían mejor, evidentemente, pero es que el punto limitante son las ruedas, no son el freno. Entonces, conclusiones, que el gravel es muy duro. No, a ver, ahora en serio. A ver, no me arrepiento para nada de haber montado la bici como gravel, es algo que sé que lo voy a utilizar un montón, pero también es cierto que no realiza el gravel que a mí me gustaría. Me hubiese gustado meterle ruedas más anchas, y en terrenos como este, donde está un poco con barro y demás y es un poco más complicado, pues me hubiese gustado tener una bicicleta de gravel, teniendo en cuenta que las gravel no son bicicletas de montaña, ¿eh? Cuando el terreno se pone un poco más complicado, pues al final son lo que son. Pero aún así, esta bici es un poco demasiado bicicleta de carretera. Los puentes es la limitación que tiene, no se pueden meter ruedas muy anchas, es la ventaja que tienen los frenos de disco, y entonces, ¿merece la pena? No lo sé. Quiero decir, no sé si merece la pena montar una bici antigua como gravel. A ver si me explico. Es una opción válida. Yo sé que le voy a dar un montón de uso a esta bici. Sé que quería utilizar esta bici en concreto y no la quería dejar sin uso. Entonces, aun teniendo esta información, lo habría hecho. Un poco en general, para terrenos fáciles en seco, o hacer rutas, o hacer viajes, o tener una bici de carretera para pistas y demás, está muy bien. Para hacer gravel un poco más complicado, pues tiene muchos compromisos. Y es ahí donde no sé si una bici de gravel específica sería mejor. Yo no sé cuánto dinero me he gastado en la renovación, haré el cálculo y lo pondré aquí, pero tengo mis dudas de si es mejor comprarse una bici de gravel barata o actualizar una bici antigua para gravel. Lo que voy a hacer, o si os parece interesante, me comentéis abajo lo que os gustaría ver, pero mi idea es hacer vídeos diferentes. Una bici específica de gravel comparando con esta bici, y también hacer los tipos de recorrido que se pueden realizar con esta bici en concreto. Idealmente me gustaría también compararla con una bicicleta barata de gravel. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like por favor, y suscribiros al canal y activar las notificaciones por favor para que os lleguen los nuevos vídeos. Muchas gracias.